por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Hoy vamos a conversar sobre una situación muy importante que está pasando en nuestro país. Estamos, como siempre, en vivo. Usted puede llamarnos al 25 11 15 15 y puede seguirnos a través de nuestra página Facebook, Irreverencias. Dos organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que valore la violación del derecho a la salud de una mujer por parte del Estado costarricense tras negarle la aplicación del aborto impune o terapéutico, como lo conocemos comúnmente. El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva por el Derecho a Decidir presentaron la demanda en nombre de una mujer conocida bajo el seudónimo de Aurora, a quien las autoridades y médicos de Costa Rica le negaron la solicitud de interrupción de su embarazo, pese a que se había diagnosticado que la condición de su feto era incompatible con la vida. De hecho, así ocurrió. Para conocer sobre las implicaciones de esta demanda para la salud y para la vida de las mujeres, hemos invitado a Pamela Cunningham, a Margarita Salas, de la Colectiva por el Derecho a Decidir, y a Rosemary Madden, oficial de Programa Especial de Derechos de las Mujeres del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias a las tres por acompañarnos en Irreverencias. Recuerde que estamos en vivo, síganos en nuestra página de Facebook y puede hacer preguntas, comentarios. También puede llamarnos al 25 11 15 15. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Alejandra Cárdenas, quien es la asesora legal del Programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, quien nos va a explicar, le vamos a preguntar cuál es, en qué consiste el aborto impune. Pues la demanda lo que plantea es que en este país el aborto terapéutico es legal, pero en la práctica existe una prohibición absoluta, porque los médicos ni siquiera conocen la ley y como no hay ningún tipo de regulación que los obligue a hacerlo, entonces ellos, por miedo a que los vayan a procesar, se niegan a entregarles servicios médicos a las personas que están atravesando situaciones como esta, embarazos en los que la salud física y mental de las mujeres queda devastada por llevar a toda costa embarazos que no tienen un desenlace feliz, embarazos en donde se sabe desde el comienzo que el feto va a fallecer. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo que se condene al Estado de Costa Rica por trato cruel, inhumano y degradante, por discriminación, por los daños graves en la integridad personal de Aurora y que hayan reparaciones para ellas, pero sobre todo que llegue el momento en que esto deje de pasar. Además, hemos identificado que hay aproximadamente 30 casos por mes en los hospitales similares a este que no se están denunciando. ¿Por qué? Porque las mujeres lo único que escuchan de sus médicos y de otras autoridades es que lo que ellas están pidiendo es ilegal, cuando no lo es. ¿De qué se trata el caso de Aurora? Específicamente a una afectación que impide que el feto pueda sobrevivir fuera del útero materno, es decir, va a morir en el útero o segundos, minutos después de nacer, porque es una malformación que le impide sobrevivir fuera del útero materno. Ella recibe este diagnóstico, ¿no? Entonces, en medio de este proceso, ¿verdad?, de embarazo y dilución, ella se le dice, su embarazo no va a llegar a feliz término, el feto va a morir en su útero o en el momento en que nazca, ¿no? Ella, a raíz de esto, entra en muchísima angustia, empieza a averiguar más sobre qué implicaciones tiene esto para el feto, para ella misma, y conforme avanza ella la cantidad de información que tiene y conforme avanza también el proceso de embarazo, queda claro que implica un riesgo para su salud, ¿no? En el caso específicamente de Aurora, estábamos frente a un síndrome de pared abdominal y además empezó a haber pérdida del líquido amniótico. Ella tenía fuertes dolores, empezó a presentar un cuadro de vómito explosivo y se le diagnosticó con un trastorno de angustia aguda y con respuesta depresiva adaptativa a la situación. Es decir, continuar con ese embarazo que no iba a poder, digamos, ser viable, le producía a ella un cuadro depresivo y de angustia que fue diagnosticado de esta manera por personal psiquiátrico, ¿no?
Aquí lo importante tal vez es tomar en cuenta que la definición de salud en Costa Rica, que Costa Rica tomó como definición clara, es una definición holística. No solo es salud física, también es salud emocional y psíquica. Entonces, cuando Aurora presenta su caso, ella, el tema que desarrolla es: mi salud está siendo pues disminuida por esta situación, no solo de manera física, sino también de manera emocional. El problema es que nos parece que en el momento en que los doctores o las autoridades no ven una angustia física exagerada, entonces no quieren llevar a cabo o no creen que realmente sea una cuestión de salud, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que no es que la señora tiene que esperarse hasta que ya se está muriendo, podemos hacer algo antes, ¿verdad? Porque la salud no solo es lo físico, es lo emocional, es lo psíquico. Como decía Margarita, ella estaba pasando por un cuadro depresivo importantísimo, además de sus molestias físicas y las molestias pues, que el feto estaba desarrollando en vista que el líquido amniótico estaba... Aurora recurrió a la Sala Constitucional en este caso. ¿Qué dijo la Sala? Sí, efectivamente ella presenta a inicios de diciembre el recurso de amparo. La Sala le contesta hasta febrero del año siguiente y le contesta negativamente. En el fallo, digamos, se plantea que se reconoce que efectivamente hay una afectación a la salud de ella, pero no, digamos, no se procede a indicarle a la Caja Costarricense que le aplique, digamos, que le haga efectivo su derecho a interrumpir ese embarazo. En ese sentido, es que el Estado costarricense tiene el tipo penal del aborto, ¿verdad?, como una prohibición, pero tiene esa posibilidad que hemos venido hablando y que las compañeras han recurrido, y tiene que ver con esa posibilidad de un aborto impune. Para que el aborto impune sea una realidad en Costa Rica, debe de estar acompañado de un protocolo de atención, ¿verdad?, para ese tipo de situaciones, como en el caso que presentó Aurora. Entonces, ese protocolo de atención para el aborto impune ya ha sido recomendado, ¿sí?, tanto por la sociedad civil como por la Comisión sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la que hace el monitoreo y recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, diciéndole desde el 2011 al Estado costarricense que debe el Ministerio de Salud hacer y contar con ese protocolo de atención al aborto impune en los casos previstos allí, cuando está en peligro la vida y, tal como lo dijo la compañera, cuando está en peligro también se afecta la salud integral de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta situación? Pues que el Estado costarricense, aún con lo recomendado por la CEDAW, que son las siglas de la Comisión, ¿verdad?, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ¿y por qué al Ministerio de Salud? Porque si entendemos que ya la Caja Costarricense de Seguro Social ha hecho y ha invertido tiempo, profesionales y conocimientos en crear este protocolo de atención, que es muy importante, ¿verdad? Pero debe salir del Ministerio de Salud primero. ¿Por qué? Porque si usted lo deja solamente por la Caja, va a dejar por fuera toda la medicina privada que hay en el país. Las clínicas privadas no estarían obligadas si es un reglamento o un decreto que dicta la Caja Costarricense de Seguro Social. En ese sentido es que quien lo apruebe, sea el Ministerio de Salud porque la recomendación es al Ministerio de Salud, que debe de cumplir con este requisito, o la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cierto es que ninguna de las dos instancias lo ha aprobado. Por lo tanto, si no está aprobado, no se aplica. Y queda a discreción, probablemente, de algunos médicos o médicas, ¿verdad?, el apoyar en la vida o en la salud de las mujeres cuando se presentan situaciones como las del caso acá denunciado. Quiero recordarle a nuestro público que estamos en vivo, que puede llamarnos al 25 11 15 15, puede seguirnos a través de nuestra página Facebook.
Estamos hablando de el aborto impune en Costa Rica, el caso de Aurora y una demanda presentada contra el Estado costarricense por impedir la interrupción de un embarazo en el caso de un feto inviable, un feto cuyas condiciones le hacían imposible sobrevivir fuera del útero materno. ¿Ha habido otros casos similares en Costa Rica? Correcto. Tenemos un caso anterior, de hecho, al que el caso Aurora se está adicionando, es el caso que llamamos el caso AN o ANA, un caso donde una mujer tiene un embarazo con un feto anencefálico, donde de igual manera se le negó el tratamiento, la interrupción del embarazo. De igual manera sufrió molestias físicas, psíquicas, que hasta el día de hoy está viviendo y está tratando de sobrellevar. Yo creo que es importante que todos entendamos que no es una cuestión de un periodo de tiempo en que una señora va a estar incómoda, es una cuestión de muchísimo tiempo, es una cuestión a largo plazo que afecta la vida y salud integral de las mujeres. No es de aguántese un poquito más, no es de aguántese, es cuestión de que los doctores, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social tengan la voluntad de trabajar. Entre el 2007 y el 2009, tanto la colectiva como otros actores civiles y gubernamentales trabajaron en una guía para la interrupción del embarazo. Es una guía muy clara, donde dice cuándo sí, cuándo no y cómo. Sin embargo, está atorada, ¿verdad? ¿Quién la tiene atorada? ¿Quién la tiene en estos momentos detenida? ¿Quién hace que no se aplique? Yo entiendo que es la Caja Costarricense de Seguro Social y la voluntad política. ¿Verdad? Sería la Caja debería pasar ese protocolo a aprobación al Ministerio de Salud. No necesita ese requisito. La Caja aprueba sus propios normativa interna. Esta es una normativa interna de la Caja. Por su parte, ¿verdad? Para que, tal como lo explicaba anteriormente, para que no queden por fuera las clínicas privadas, los hospitales privados o la práctica médica privada, pues debe de ser también el Ministerio de Salud quien pues acoja esta guía o cree otra que tenga esas potestades para darle sobre todo esa seguridad al acceso a la salud, ¿verdad?, a las mujeres. ¿Verdad? ¿Qué podríamos esperar de esta demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de sus organizaciones? ¿Qué podría pasar? ¿En qué nos podría ayudar esto? Podría aclararle una claro, cuestioncita solamente. Es que, bueno, lo que yo entiendo es que las compañeras de la Colectiva por el Derecho a Decidir y esta otra organización, lo que hace es que, de acuerdo al reglamento, presenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición de denuncia, ¿verdad? No es a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, en este momento la denuncia fue presentada, ¿verdad? Y ustedes me corrigen si no es así. En el 2008 se presentó esta sedición a... Exacto, al ente que corresponde, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a tener un periodo de admisibilidad. Ese periodo puede llevarse meses o puede llevarse años, ¿verdad? Como pasó en el caso Murillo y otros versus Costa Rica, ¿verdad? O in vitro, la sentencia de la Corte Interamericana de in vitro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, va a ser que se le dé la admisibilidad, y una vez que se le da la admisibilidad a las partes, en este caso a la colectiva por el derecho a decidir, o a quien haya hecho también la petición, se le va a comunicar la admisibilidad. Una vez comunicada la admisibilidad, ya le digo, puede durar meses, puede durar años, ¿verdad? Vean que desde el 2008, dicen las compañeras, fue presentado el caso anterior, al cual se le adiciona esta otra situación. Que es importante ver que ambas situaciones, por lo que cuentan, acá nos está diciendo una alerta. Estas no son las únicas situaciones que están ocurriendo en Costa Rica, donde se está violentando el derecho de las mujeres a que se les proteja la vida o la salud cuando hay un embarazo, ¿verdad?, de este tipo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, toca ahora, ¿verdad?, que una vez que se admita,
¿verdad? Entonces se le va a dar al Estado costarricense un plazo, ¿verdad? 3 meses, para que éste se refiera a esta admisibilidad. Ahí va a presentar algunas excepciones y cuestiones y sus argumentaciones, pero eso tampoco quiere decir que ya la comisión dijo, sí, hasta aquí ya Costa Rica ha fallado con su derecho. No, o sea, es todo un elemento de prueba. ¿Verdad? La comisión va a rendir informes, va a llamar si considera necesario, va a llamar a las partes, va a pedir algunas ampliaciones de criterios, ¿verdad? Y le va a pedir al Estado, si el Estado costarricense cumple, por ejemplo, ¿verdad? Pueden llegar a una amigable negociación. Si el Estado costarricense, por un lado, no cumple con los requisitos solicitados, como el protocolo de atención para el aborto impune, y puesto en práctica también, ¿verdad? Y además de ello, no, o niega y simplemente dice, no, eso no ocurre en Costa Rica, pues la comisión va a presentar un informe, ¿verdad? En el cual ese informe sí es el que llegaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual allí se iniciaría entonces ya la parte, digamos, contenciosa contra el Estado costarricense. Por ahora es una fase preliminar, ¿verdad? Temprana, en la cual pues hay mucho terreno por caminar, ¿verdad? A nosotros nos preocupa además el doble discurso que está teniendo el Estado costarricense de cara, digamos, hacia los escenarios internacionales y domésticamente. ¿Y por qué planteo esto? Cuando el Estado costarricense es interpelado desde el Comité de la CEDAW sobre el tema de aborto terapéutico, plantea que sí, que está en proceso de desarrollar y que va a. Pero hoy mismo la gerencia médica dio declaraciones en materia de decir no, esto solo se podría aplicar si hubiera un peligro inminente para la vida de las mujeres, ¿no? Con lo cual está públicamente, ¿verdad?, haciendo declaraciones que son contrarias a lo que plantea la legislación nacional. Claro. Y en esto es importante, digamos, que se ha tratado de plantear que esta figura únicamente contempla, que el aborto impune únicamente contempla situaciones en las cuales está en peligro la vida, cuando la redacción del artículo mismo plantea es la salud o la vida. Entonces, mínimamente habría que entrar a discutir cuáles son, digamos, esas condiciones que hacen peligrar la salud, pero no podemos ignorar que eso es lo que nos plantea la legislación, y desde la colectiva lo que hemos insistido es que no estamos pidiendo legislación nueva, estamos pidiendo que en Costa Rica se cumpla la legislación que exista y se le brinde acceso a este derecho a las mujeres. Estos no son casos aislados, hay más casos. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos nos plantean hasta 60 casos de defunciones por MIBE por año. Entonces, esto quiere decir que no estarán espaciados de esta manera, pero si hiciéramos la distribución, estamos hablando de más de un caso por semana, ¿no? Y esto es una realidad muy dura, porque además estamos hablando de mujeres que no solo se les obliga a llevar a término en algo que ha sido catalogado como tortura, no solo se les obliga a llegar a término, sino que se les obliga muchas veces a parir y luego a estar en la misma sala en las que están las mujeres que acaban de parir con sus bebés cuando ellas están pasando un proceso de duelo. Esto es cruel, esto es un proceso cruel para alguien que acaba de tener una pérdida y se le obliga a innecesariamente pasar por un proceso así de violento, ¿no? Y en Centroamérica ha habido casos similares. ¿Cuál ha sido la experiencia en estos otros casos? Tenemos recientemente el caso de Beatriz, un caso muy similar, la situación fue muy similar en Costa Rica y la finalización fue similar también. Ella al final tuvieron que hacerle una cesárea, sí le interrumpieron el embarazo, pero hasta después de cierto tiempo igualmente tuvo que sufrir este proceso tan agresivo, tan violento. Tenemos diferentes casos también, bueno, en Latinoamérica tenemos uno en Chile recientemente también de una niña pequeña de 12 años que tiene también un embarazo. Y lo que estamos viendo que es la línea latinoamericana es la negación de ese derecho, ¿verdad? Lo cierto es que hay una gran diferencia, porque en el caso que comenta la compañera de El Salvador no tiene una causal como la tiene Costa Rica, ¿verdad? Entonces, pues yo diría que una situación grave, ¿verdad?
que Costa Rica, sí teniendo una causal de impunidad, ¿verdad?, de este tipo de aborto impune, pues que no cumpla con ello, ¿verdad? En ese sentido, pues me parece que la relación con El Salvador es diferente, ¿verdad? Porque aquí sí tenemos una legislación, como nos decía Margarita, que lo permite en esos dos casos, cuando está en peligro la vida de las mujeres o la salud, ¿verdad? Y repetimos, como siempre, ¿verdad?, la salud entendida integralmente. Sí, en el caso del Salvador, a nosotros lo que nos preocupa, digamos, y donde vemos, digamos, como algún margen de similitud, es también con la necesidad de recurrir a entidades internacionales, es verdad. No se logra a nivel nacional encontrar mecanismos de cumplimiento para acceso a derechos, en el caso de Costa Rica, o para salvaguardar la vida de esta mujer en el caso El Salvador, ¿verdad? Claro, porque en ese sentido no hay ninguna necesidad de recurrir a la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que continúa la situación allá, si el Estado internamente cumpliese con su obligación. Su obligación es cumplir lo que los derechos ya están legalizados o permitidos en el país, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues es importante entender que no es que cada cosa la vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es cuando el Estado incumple con su deber, ¿verdad?, de proteger exactamente los derechos humanos. Este es un derecho humano que está protegido por la Convención Americana y también por la Convención sobre todas las formas de eliminación, ¿verdad?, de las discriminaciones contra las mujeres, en su artículo 16, que habla de cómo las mujeres tienen el derecho, ¿verdad?, a decidir, ¿verdad?, el esparcimiento de los hijos o de las hijas. Y además, no solamente esto, sino a tener los hijos o las hijas que puedan responsablemente tener, ¿verdad?, que eso es muy importante. Y a educar, ¿verdad?, a educar a las mujeres con relación a estos derechos, derechos reproductivos. Pero además, tenemos el antecedente del 2012, con la sentencia del caso Murillo versus el Estado de Costa Rica, en el cual precisamente tiene que ver con la fertilización in vitro, y al Estado costarricense, ¿verdad? Esta es una sentencia muy importante, y no solo para el Estado costarricense, porque de estas sentencias, pues, al tener reconocida la jurisdicción y la Convención Americana como tal, pues es que estas sentencias también tienen un cumplimiento para el resto de los estados en la región, ¿verdad? O sea, no solo es que al Estado costarricense le dicen qué hacer o qué no hacer, y en este caso del in vitro, le dicen, mire, usted, Estado costarricense, tiene que legislar o tiene que buscar la manera para que la fertilización in vitro no sea un derecho nulo para los hombres y mujeres, quienes, por una capacidad disminuida en su fertilización, necesitan del acceso de la tecnología, ¿verdad?, necesaria para llegar a lograr un embarazo, ¿verdad? Son dos situaciones. Un pequeño corte, ya regresamos. Estamos en vivo, puede llamarnos al 2511-1515, estamos hablando sobre el aborto impune en Costa Rica. Puede ser el Estado demandado una vez más para pagar indemnizaciones. ¿Y qué pasa con esto de la soberanía costarricense y las sanciones que le ha puesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, efectivamente, digamos, el Estado podría podría tener que enfrentar indemnización en este caso también. Para nosotras es muy importante que realmente el interés superior expresado, digamos, por tanto Ana como por Aurora, no tiene que ver con un interés económico, sino que tiene que ver con un interés de brindarle derechos y evitar que otras mujeres en Costa Rica pasen por esta situación, por este proceso de, ¿cómo es que se llama?, de vejación, de negación de sus derechos y de abuso dentro del
dentro del sistema de salud. No hay una repetición, o sea, en realidad yo considero que la mayoría de personas que accesan a una Comisión Interamericana o un camino a una Corte Interamericana de Derechos Humanos no están buscando la indemnización, ¿verdad?, sino la no repetición de las conductas violatorias de derechos humanos por un Estado, ¿verdad? Y pues en ese tanto yo creo también que hay que tomar en consideración otros informes que han dado Naciones Unidas, ¿verdad?, y que nos competen como estados, ¿verdad? Y en ese tanto, pues, principalmente está el informe del 2011 sobre salud reproductiva y derechos reproductivos del señor Grover, que en sus argumentaciones este señor le dice a los estados, miren, tienen que eliminar, ¿verdad?, todas estas elementos que van en contra de la autonomía de las mujeres, ¿verdad? Y tratándose de los derechos reproductivos, pues la autonomía reproductiva, ¿verdad?, pues es un derecho que toca a las mujeres también, sobre todo en países como el nuestro, que tiene un tipo penal que lo permite. Muchas gracias. Se nos acabó nuestro tiempo. Gracias a Pamela, a Margarita, a Rosemary por aceptar la invitación de Irreverencias. Sobre todo gracias a usted que nos acompaña, nos honra con su presencia en nuestro programa, y puede escribirnos a irreverencias@gmail.com, puede seguirnos en nuestra página Facebook Irreverencias. Le invitamos a quedarse con Canal 15 TV Consentido.